Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández de El Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Tengo muchos, muchos asuntos, pero nada más le voy a mencionar uno porque creo que ya se va a tomar un pan, comer un pan con café. Parece que usted, bueno, no parece, se firmó un decreto para la creación del puerto La Reforma en el municipio perdón, es que perdí aquí lo escrito. Si el pasado 9 de enero, el presente año, les puse prácticas de corrupción de algunos marinos mercantes y señalé, entre otros, al capitán de altura José Francisco Mendoza Sauceda, de Sinaloa, dado de baja por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como capitán de puerto de Altata, en Sinaloa. Después de descubrirse malos manejos de dinero cobrado a más de 10,000 pescadores de esa región y operar también a favor de narcotraficantes. Ese expediente lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Dirección General de Puertos y Marina Mercante. Nunca le castigaron, simplemente lo sacaron del puesto. Usted tuvo bien enviarme con el secretario de Marina en ese entonces, el 9 de enero. El almirante Ojeda pidió al entonces rector de la Universidad Naval, almirante José Luis Alariano, y al director de Unicapam, vicealmirante Jesús Toledo Guzmán, para conseguir el expediente del capitán Mendoza Sauceda, después de la plática con el señor secretario Ojeda. Expusieron la dificultad para conseguir ese expediente, pues no tenían acercamiento con la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Sin embargo, me pidieron que les proporcionara los nombres de los que declaraban las corruptelas del capitán Mendoza. Incluso me querían que yo dejara mi celular para que pudieran sacar la información al respecto. Me negué, obviamente, porque la gente había pedido privacidad. Mejor primero vemos el expediente y después, si los declarantes lo permiten, les doy los nombres de ellos, les dije. No he tenido respuesta del almirante Arellano sobre este asunto, señor presidente, pero me enteré que Unicapam, de Marina Mercante, de la CEMAR, nombró al capitán de altura José Sataraí Moreno como capitán en el puerto de Altata, donde fue expulsado el capitán Mendoza Sauceda. Esto no tendría un gran problema si no fuera porque el capitán Sataraí es esposo de la capitán Rosario Mendoza Sauceda, hermana del mencionado capitán Mendoza Sauceda. Dicen algunos testigos quienes pidieron el anonimato que la capitán Rosario Mendoza se dedicó a revisar expedientes y eliminar todo el documento que vinculara al hermano de José Francisco Mendoza Sauceda. Hay pobladores en ese puerto, en Altata, este marino mercante hizo mucho daño a los pescadores, no lo quieren ahí, podría yo proporcionar los nombres, obviamente con cierta, pidiendo el anonimato, pero hay pobladores en ese puerto que señalan a Mendoza Sauceda vinculado al señor de los cielos, entonces, cuando él era el capitán del puerto, cuando estuvo como capitán. Ojalá y usted pudiera ordenar a la CEMAR investiga en Altata lo que estoy exponiendo, porque este personaje es el promotor ahora del puerto de del puerto de La Reforma en el municipio de La Angostura. Casi toda la población está ilusionada con ese proyecto, incluyendo más de 2,000 pescadores. Pero le pregunto a usted, señor presidente, con todo respeto, ¿le enseñaron algún proyecto al respecto para poder firmar ese proyecto de creación del puerto, publicado el 21 de octubre del presente año? ¿Tuvo usted, tal y como lo promueve el capitán Mendoza Sauceda en YouTube, en Twitter, en Facebook, incluyendo costos de construcción de muelles e instalaciones, así como el dragado de 35 kilómetros
con el ancho mínimo de 100 metros y profundidad de al menos de 10 metros, escolleras, señalamientos marítimos como balizas y boyas, entre otros. ¿De dónde obtendrá el gobierno federal, que usted encabeza, los recursos para construir esas instalaciones en ese nuevo puerto? Tan solo el canal de acceso, señor presidente, es costoso, sin contar la necesidad de dragado continuo, porque se asolva continuamente. El oleaje ahí es muy fuerte. Hay unas profundidades hasta de 3.000 metros en la parte media, y eso provoca una fortaleza del golpe del mar. ¿Qué productos se moverán en ese puerto? ¿Importación, exportación? ¿Habrá que construir vías de ferrocarril y un acceso carretero de acuerdo con el tipo de carga? Al parecer, la presidenta municipal, Aglé Montoya Martínez, vendrá la próxima semana a platicar con usted y con el secretario de Hacienda y con el secretario de Comunicaciones y Transportes, con objeto de conseguir los recursos económicos que se necesitan. Por todo ello, es imperante la investigación sobre el capitán José Mendoza Sauceda, Francisco Mendoza Sauceda. Por cierto, también es hermano del que pretende ser concursar para gobernador del puerto, de ese estado. Pues volvió a engañar a muchas personas con una idea poco factible, señor presidente. La plantilla que tiene actualmente, de donde está marcado, según el acuerdo que usted firme, que publica el Diario Oficial, no tiene más de 1 metro, 2 metros de profundidad. Lo usan los pescadores para sacar camarón y algunos otros productos. Y es importante, sí, que bueno que lo tengan los pescadores, pero 35 kilómetros para dragar un canal de acceso es costosísimo. Y además, insisto, se vuelve a solvar. Señor presidente, en toda su campaña por la presidencia de la República, Mendoza Sauceda estuvo presente cada vez que usted visitaba un puerto mexicano. Se tomó fotos con todos los ahora integrantes de su gabinete, diputados y senadores. El diputado Jesús Fernando García lo lleva a donde puede, lo lleva a Panamá, en fin, lo promueve. Y le sucede, y la diputada Tatiana Cloutier, por cierto, lo defiende vehementemente. Me dijo a mí, que el capitán Mendoza Sauceda es un tipazo, ayudó mucho en la campaña del presidente. Finalmente, con estas preguntas, finalmente le pido dos respuestas. ¿Cuándo se publicará lo aprobado por el Congreso por integrar las funciones de Marina Mercante a la CEMAR? ¿Y quién es la mujer que sustituirá a Rosa Isela Rodríguez en Coordinación General de Puertos? Muy bien. Mire, sí, yo considero que sería importante que platicara con el almirante Ojeda. Yo le voy a pedir que se pongan de acuerdo y platiquen y le presente toda esta información, porque yo le tengo absoluta confianza al secretario de Marina, al almirante Ojeda. Entonces, él va a saber actuar, porque él es un hombre íntegro, honesto, limpio, ¿sí? Es un muy buen servidor público. Y le doy el antecedente, ¿no? Me hizo la solicitud del puerto la presidenta municipal. Es sí, pero el municipio… El municipio es… se me olvidó olvidar, perdón, discúlpeme. Es la forma, es el municipio de La Angostura. Ah, sí, Angostura, sí. Me hizo ella la solicitud cuando estuve en una gira hace poco en Sinaloa. Me hizo ese planteamiento.
hablé con ella y la puse en comunicación con la directora de puertos, con Rosa Isela Rodríguez. Y Rosa Isela luego me informó que habían decidido apoyar la petición autorizando la creación del puerto de Angostura, porque beneficiaba a la población de ese municipio, a pescadores sobre todo. Entonces, esa es la historia. Lo demás hay que verlo, o sea, si implica inversiones que no puedan disponerse en el corto plazo, pero lo que ellos querían era la autorización para que Angostura fuese puerto. Entonces, el almirante Ojeda va a informar. Sí. Si hay hechos de corrupción, pues se va a castigar Sí. a los responsables. Nosotros Sí. si hay hechos de corrupción, pues se va a castigar Sí. a los responsables. Nosotros no somos iguales que los anteriores. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Entonces, sí me da gusto que Angostura tenga su puerto. A mí también. Porque pues todo lo que sea mejorar la posibilidad de desarrollo de los municipios de Sinaloa y de todo el país es nuestra función. Entonces, yo le comento eso, de que vea con el almirante Ojeda. Sí, déjeme decirle una cosa, señor presidente, con todo respeto nuevamente reafirmo mi comentario de la falta de cultura marítima que tenemos en nuestro país. Topolobampo es un puerto natural, no necesita dragado, señor, sí. Y está abandonado, no hay tanto desarrollo como debía ser y podría atender a muchas puertas. Se va a atender más. También Topolobampo. Y la Angostura. De verdad que viendo las fotos es un lugar precioso, la bahía Santa María es bellísimo, pero ¿qué va a pasar con los pesqueros? Porque ahí van y recogen su pescado, recogen el camarón y eso se va a romper, va a alterarse. Esto es evidente que una… ¿Por qué no mejor lo analizan con Marina? Si se autorizó, es sí. Porque hay un fundamento técnico, sí. Social. Sí, y me parece, he visto las declaraciones de la presidenta municipal, es una señora, a pesar de ser periodista, muy positiva, muy echada adelante, muy trabajadora, y creo que quiere el beneficio para su puerto y para su población. Pero sin embargo, nuevamente le repito, esta señora ha sorprendido a mucha gente, y ha robado, y ha transado como no tiene su idea. ¿Qué hay detrás de eso? ¿De dónde va a venir la cantidad de dinero para mover qué? Porque… Hay que ver, porque a lo mejor lo que se requiere no es tanto. Esperen. Es que antes todo costaba mucho. Ahora estamos haciendo rendir el presupuesto y se hace más con menos. Sí, porque ya no hay corrupción. 35 kilómetros de dragado. Hay que verlo. Está bien, y revisarlo bien, pero todo lo que se solicita, el pueblo tiene a veces un juicio muy certero, ¿sí? El pueblo es sabio y sabe más que nosotros
los que han vivido ahí todo el tiempo. Y si lo solicitan, ¿sí?, a través de la presidenta municipal de Angostura, pues es porque es una necesidad que ellos consideran importante. Además, como usted mismo lo acaba de decir, ¿están contentos o no? Ilusionados. Pues imagínense, ¿qué más? O sea, la esperanza es una fuerza muy poderosa. Que no nos quiten el derecho a la esperanza. Entonces, vamos a ver con el almirante Ojeda sobre este asunto. Tengo la dicha de contar con funcionarios como el almirante Ojeda, como Rosa Isela, que le tocó resolver esto siendo directora de puertos, y ahora va a estar de secretaria de Seguridad Pública. ¿A ella? Eso lo va a decidir ya el almirante Ojeda. Ya todos los puertos van a estar bajo el mando de la Secretaría de Marina. Esto es un avance importantísimo, porque ya va a entrar en vigor la disposición de que el manejo que tenían los puertos por parte de la Secretaría de Comunicaciones pasa ahora a la Secretaría de Marina, y el almirante Ojeda es el que va a nombrar a los encargados de cada uno de los puertos. Ya se están llevando a cabo los cambios para limpiar de corrupción, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, todo esto que prevalecía y sigue sucediendo todavía en las APIs, sí, todo tiene que ser ya con la Secretaría de Marina. Por eso se reformó la ley y es para limpiar de corrupción. ¿Cómo se están limpiando de corrupción las aduanas? ¿Cómo se está limpiando de corrupción migración? ¿Cómo se está limpiando de corrupción el SAT? ¿Cómo se está limpiando todo de corrupción? Porque además de que es una inmoralidad la corrupción, es al mismo tiempo, si se evita, una fuente de recursos para el desarrollo. Si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, no hay necesidad de aumentar impuestos, de que haya gasolinazos, de endeudar al país. El presupuesto rinde y alcanza para atender las necesidades de la gente. Sí, es muy lamentable lo que tú dices de que se compra tilapia en China, porque pues se abandonó la pesca, pero se abandonó todo. Si por eso llama la atención que todavía haya gente que defiende al régimen neoliberal corrupto y de privilegios. Alguien escribió algo, a ver si lo conseguimos. Va a estar difícil, pero ustedes lo pueden casi todo, si no lo intentan. Alguien, y yo creo que es muy común, una frase de que
palabras más, palabras menos, daña mucho la corrupción, pero daña más el que haya quienes la defiendan. Algo así. Si no es ahora, a lo mejor posterior. Es como el que defiende a su verdugo. Algo así parecido, ¿no? O sea, de esas cosas que tiene la vida, una especie de masoquismo, ¿no? Donde en vez de ayudar para combatir y condenar la corrupción, combatir y condenar a los corruptos, se desea que siga la corrupción, que regrese la corrupción, que sigan dominando los corruptos, el bandidaje oficial. Pero digo, eso afortunadamente es una minoría. La mayoría de la gente está a favor de erradicar la corrupción, de terminar con la corrupción, de desterrar la corrupción. Ya nos quedamos hasta ahí.